Eh, y la cena del Señor consiste, ¿no es cierto?, amén, en el pan y el jugo de la vid, que constituye un símbolo que expresa nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, como dice, amén, el libro de 1 de Corintios, ¿no es cierto?, que el Señor nos hizo partícipes, ¿no es cierto?, de su naturaleza divina. Por lo tanto, la palabra del Señor no nos ordena celebrar el nacimiento de Cristo. Sí es un momento importante que marca un antes y un después en la vida del creyente. Amén, un antes y un después. Por eso en la historia se marca en la humanidad antes y después de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí la palabra del Señor, amén, nos ordena por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ordena que debemos celebrar Santa Cena, porque a través de este acto sacro, amén, recordamos su muerte y su resurrección. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Fue importante que Él vino, es importante que Él haya venido a morir por nosotros, o sea, que Él vino, nació, amén, en Belén, amén, pero Él sabía desde la eternidad, Él sabía lo que venía. Él sabía que iba a venir a morir por nosotros, a venir por la humanidad, a morir por la humanidad, a dar su vida por la humanidad. ¿Cuántos agradecen ese tremendo sacrificio que se hizo por nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por lo tanto, el Señor nos pidió, o les pidió a sus discípulos, amén, a ser partícipes con respecto a lo que era la Santa Cena. Amén. Por lo tanto, es importante entender, amén, que uno de los fundamentos nuestros es celebrar este acto, porque a través de este acto celebramos y recordamos que un día Cristo murió y recordamos que al tercer día se levantó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso el Señor nos dijo, y el mismo apóstol Pablo, cuando él dice, porque yo recibí del Señor, ¿no es cierto? Todo lo que Pablo hacía era porque lo había recibido de parte del Señor. Amén. Y Pablo nos recuerda que al celebrar, al tomar el pan, al tomar el jugo de la vid, que representa su cuerpo y que representa su sangre, amén, todas las veces que le hiciéramos, amén, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Es decir, estamos recordando que un día Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso es importante que todo creyente debe hacerse parte, amén, de lo que es la Santa Cena. Debe hacerse parte, amén, de lo que es Santa Cena. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque eso obviamente al creyente le recuerda de dónde el Señor lo sacó. Le recuerda ciertamente que si estamos acá es solo por el sacrificio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y es un momento, hermano, de solemnidad, es un momento de respeto, es un momento, ¿no es cierto?, que debemos hacerlo con temor y temblor, como dice la palabra del Señor, y como dice el apóstol Pablo, que debemos examinarnos a nosotros mismos, amén, examinarnos, amén, porque dice la Biblia que algunos, a no considerar, a no tomar con respeto lo que es la Santa Cena, Pablo dice que algunos, amén, están enfermos y otros lamentablemente murieron. Eso dice el libro, amén, de Corintios. Por lo tanto, es importante entender que cuando participemos en Santa Cena, nosotros nos consagremos al Señor y entendamos que es un momento sublime, es un momento donde, amén, volvemos al Calvario. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es un momento donde volvemos a recordar lo que un día el Señor hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y se debe tomar con solemnidad, se debe tomar con respeto, amén, porque así el Señor también lo declaró para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lo otro, hermano, amén, como ministerio también creemos en la promesa del Padre. Amén. Que es la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Y este séptimo artículo que está en lo que es la declaración de fe, amén, creemos en la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, amén, que esa promesa le pertenece al creyente por derecho y en virtud del mandamiento del Señor. No solamente debe esperar dicha promesa, amén, no solamente debe esperar recibir dicha promesa, sino que debe buscarla ardientemente. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque la palabra de Dios también lo ordena así. Recuerden cuando hablamos la semana antepasada del Espíritu Santo, amén, que nosotros siendo malos, amén, damos buena dádiva a vuestros hijos, amén. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que es un Dios bueno, dará el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y el creyente no solamente debe esperarla, sino que debe buscarla.
El Señor le dijo a sus discípulos, amén, en Hechos capítulo 1, verso 4 en adelante, si no me equivoco, verso 4 y verso 8, que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. El domingo antepasado yo clarifiqué la importancia de entender lo que es el sello y lo que es la arra del Espíritu. El sello indica claramente que nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Las arras simbolizan claramente, amén, que el pago por nosotros ya fue hecho, ya fue anticipado por nosotros, que ya nadie tiene que pagar nada por nosotros, porque Cristo pagó el precio por nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por lo tanto, es importante entender, amén, que del momento que usted creyó, porque hay gente que es importante entender y recalcar esto, porque hay gente, hermano, que cree que al momento de recibir, tener a Cristo, amén, y que cuando se le pide que pida el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hay gente que le hacen creer que no tienen el Espíritu Santo, y esto no es así. Del momento que usted creyó, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Juan capítulo 20, verso 22, se lo pueden buscar en pantalla. Amén, nos clarifica este hecho sumamente importante. Amén, porque en este capítulo Jesús todavía, amén, no asciende al cielo. Amén, todavía está con sus discípulos en el sentido que él ya había muerto. Amén, pero había resucitado. Amén, y capítulo 20, verso 22. Amén. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Claramente aquí el Señor no los está bautizando. Lo que el Señor está haciendo aquí claramente los está sellando con el Espíritu Santo. Le está diciendo a ellos que ahora ustedes pertenecen a otra familia. Amén, que es la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por lo tanto, es importante entender que el momento que usted tiene al Señor en su corazón y lo recibe como su Señor y su Salvador, amén, usted tiene el Espíritu Santo. Ahora es buscar la promesa del Espíritu Santo. Es buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque el bautismo del Espíritu Santo era el patrimonio normal, por así decirlo, de los creyentes de la iglesia primitiva. Junto con el Espíritu Santo, el creyente recibe un revestimiento de poder que lo capacita para vivir para el Señor y servirle. Amén. Y al venir el bautismo del Espíritu Santo, el Señor reparte dones para ser capacitados dentro de la obra del ministerio del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso era algo sumamente importante cuando el Señor le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban, ¿no es cierto?, la promesa del Padre, sean revestidos. Amén. En Hechos capítulo, voy a buscarlo por favor. Amén. Hechos capítulo, amén, 1 verso 7. No toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les pidió una razón: no se muevan de Jerusalén hasta que sean recibidos, recibiréis poder. Habla, ¿no es cierto?, amén, del poder dunamis y del poder exousia, amén, del poder inherente que viene de parte del Señor, amén, que es el poder dunamis, que lo explica claramente como una explosión en la vida del creyente. Por eso cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, amén, fue capaz de cambiarlo, de transformarlo, de bendecirlo, porque justamente con el bautismo del Espíritu Santo viene el cambio, viene la transformación a una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? A una nueva vida, a una transformación, amén, a vivir una vida totalmente diferente delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahora, hay una evidencia clara. Y la evidencia clara, amén, que lo que nosotros queremos como ministerio, amén, que el bautismo de los creyentes del Espíritu Santo queda confirmado con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, según el Espíritu le da la facultad de expresarse. Según Hechos capítulo 2, verso 4, amén, dice, hermanos, que fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Amén. La palabra del Señor dice que aquí algunos quedaron atónitos, porque habían personas de parto, según el versículo 9, los elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, de Cirene, romanos, amén, cretenses, árabes,
todos les oían hablar en lenguas, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver que aquí habían personas que no tenían grandes estudios. Amén. Nadie les enseñó a hablar el idioma que ellos en ese momento expresaron. Ellos no habían ido a un curso bilingüe, no habían ido a un colegio, sino que dice que el Espíritu Santo le daba según hablarse. Ahora la palabra de Dios dice, hermanos, que hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es importante entender que la evidencia clara, amén, porque una cosa que usted pueda sentir el Espíritu Santo, pero la otra es la evidencia del bautismo del Espíritu, la promesa del Padre, que usted tiene que buscarla, usted tiene que anhelarla. Si no viene ahora, tiene que seguir buscándola. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque de repente, hermanos, se ora por personas que para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, amén, y al no recibirlo en el momento se frustran, amén. Se frustran y piensan, ¿no es cierto?, como que esto fuera mentira. Pero usted tiene que seguir buscándolo, porque en algún momento eso viene de parte de Dios y Dios lo va a manifestar en usted, porque es la evidencia más clara, ¿no es cierto?, que hemos sido llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces es importante entender eso, porque esto lo marcamos como ministerio. Amén. La importancia de tener gente llena del Espíritu Santo. Amén. Los predicadores tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Los coordinadores y todos los que trabajan en la obra tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Uno de los requisitos de los diáconos era que tenían que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante entender esto. Amén. Porque hay gente que se restringe en relación a esto. Amén. Y es importante entenderlo. Amén. Porque el hablar en lengua, en este caso, es lo mismo en esencia que el don de lenguas. Una cosa es la manifestación, amén, de la evidencia que usted fue bautizado en el Espíritu Santo, y después viene el don de lengua, donde usted Dios le puede dar interpretación de lengua o diversos géneros de lenguas. Yo he oído hablar gente lenguas que no entiendo, y de repente he oído hablar gente lenguas que son entendibles a nuestro oído, como portugués, como chino. Amén. He escuchado gente hablar en francés. Amén. Y gente de la iglesia que lo he escuchado hablar en lenguas. Amén. Según el Espíritu en ese momento le da. Ahora, es importante entender, amén, que el apóstol Pablo dice claramente en Corintios, amén, la importancia de hablar en lenguas, que no debemos dejar de hablarla. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que la profecía ciertamente es la que edifica. Amén. Dice, quisiera que todos profeticéis. Amén. Quisiera que todos hablaran en lengua, pero más que profeticéis. Porque Pablo está tratando de poner un orden en ese desorden que había en la iglesia de Corintios. Amén. Pero Pablo no dice que no dejen de hablarla. Pablo dice, si no hay intérprete, calle para sí mismo, hable, siga hablándola, amén, en silencio, porque quien habla lengua habla misterios con Dios. Y se edifica a sí mismo. ¿Sí? Hay momentos que las lenguas angelicales que Dios da, amén, son para edificación de la iglesia cuando hay intérpretes. Pero si no hay intérprete, Pablo dice, no dejen de hablarlas. No las exime. Pablo dice, sigan hablando en silencio porque ustedes se están edificando. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces es importante entender, clarificar, ¿no es cierto?, como ministerio, que esto es lo que nosotros creemos. Amén. Mire, yo quiero contar una historia que se la contaba el otro día a un hermano. Amén. La historia en relación a la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído hablar la historia de Nicky Cruz? ¿Quién conoce la historia de Nicky Cruz? Amén. Nicky Cruz fue un pandillero en los años 60 en la ciudad del Bronx. Amén. Que este hombre era el octavo hijo de una familia de brujos. Y para los brujos, el octavo hijo, amén, es el hijo del diablo. Su padre no lo quería. Su padre lo encerraba en las palomeras en la ciudad de Puerto Rico. En los años 60 fue enviado a la ciudad de Nueva York, amén, a la casa de su hermano. Se afilió a una de las pandillas más terribles que existían en esos años en el Bronx, en los Estados Unidos, que era la pandilla de los Mau Mau. Amén. Fue un hombre sádico. Fue un hombre que correr sangre era un deleite para él. Amén. Pero en ese momento, en algún momento de su vida, ya un poco más crecido, un poco más adulto, tuvo un encuentro con un predicador llamado David Wilkerson, que fue uno de los grandes profetas, amén, que murió hace algunos años atrás. David Wilkerson lo confrontó
le predicó, le habló de Cristo, Nicky Cruz se convierte a Cristo. Nicky Cruz es llevado a un seminario teológico a estudiar, donde le enseñaron la importancia de buscar la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Iban a las capillas, gente era bautizada. Amén. Él se frustraba porque no recibía el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Se iba a su pieza. Al rato después aparecían hermanos hablando en lenguas, hablando diferentes tipos de lenguas. Amén. Y dice la historia en el libro de Nicky Cruz, corre, Nicky, corre. Amén. Dice, hermano, que él en un momento se fue, amén, a la capilla solo, con la luz apagada, empezó a gritar: Padre, aquí estoy, soy Nicky Cruz. Yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y nada ocurrió en la vida de Nicky. Y él se decepcionó. Amén. Y en ese momento tomó la decisión de renunciar a ese seminario. Y en ese momento de la renuncia, amén, cuando él tomó su ropa, amén, y algunas cosas personales para irse, amén, Dios envió a un hermano, amén, y se sentó al lado de la cama y se puso a hablar con él, amén. Y lo único que quería Nicky Cruz que ese hermano se fuera, se apartara de ahí porque él quería irse. Y en ese momento el hermano le habla y me dice: el Espíritu Santo me mandó acá, Nicky, porque tú esta noche te ibas a escapar y te ibas a arrancar. Y quiero decirte que Dios esta noche tiene una bendición especial para ti. Y quiero que me acompañes a la capilla, que viene un predicador anciano a predicar la palabra del Señor. Nicky, aleluya, no fue de muy buena gana. Dijo: voy a ir. Y en un momento que se descuide me voy a arrancar, porque tenía la frustración, había orado, había pedido al Señor lo que él quería y no se lo había dado al Señor. Porque, hermanos, debemos entender una cosa que nosotros oremos por el bautismo del Espíritu Santo, pero los tiempos los tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? La importancia, hermano, es que usted no se desanime, que usted siga buscando la llenura del Espíritu Santo, la capacitación para poder servir al Señor con valentía, como también lo hizo el apóstol Pedro. ¿Cuántos dicen amén al Señor? En ese momento Nicky Cruz se sentó atrás y empezó a escuchar a ese predicador, a ese anciano. Amén. Y en un momento hizo un llamado al altar y Nicky Cruz no quiso pasar al altar. Simplemente se arrodilló, amén, en el puesto donde él estaba. Amén. Y empezó a orar al Señor sin pedir lo que él quería. Y en ese momento ese anciano bajó del púlpito, fue donde él, le puso las manos sobre él. Y el anciano le dijo: Nicky, así dice el Señor, esta noche tú te ibas a escapar, te ibas a arrancar, aleluya, de mi presencia. Pero quiero decirte ahora, amén, ahora mismo te dice el Señor: yo te bautizo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Recordando la promesa del gran hombre de Dios llamado Juan el Bautista, que cuando le dijeron: ¿eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres? Yo soy simplemente un profeta, una voz en el desierto que está preparando el camino del Señor. Yo a ustedes bautizo en agua, pero detrás mío viene uno más poderoso que mí, en el cual no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Yo bautizo en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces es importante, hermano, porque hay gente como que no le da relevancia a esto. Es importante, amén. Es importante entender que usted tiene que buscarlo y tiene que buscarlo. No puede restringirse, aleluya, a no recibir esta promesa de parte del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Lo octavo, amén, es nosotros como ministerio creemos en la completa santificación. La Sagrada Escritura enseña en sus páginas que el hombre debe vivir una vida en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Mediante el poder impartido por el Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos lleva a vivir una vida de santidad. Santidad es ser separado de este mundo para vivir una vida agradable, ciertamente a la presencia de Dios. Entonces, a través de eso podremos obedecer el mandamiento que nos dice la palabra del Señor: ser santo porque yo también soy santo. Entonces Dios desea que el creyente experimente la completa santificación, y dicha santificación debe procurarse seriamente mediante la obediencia del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, y la santidad conviene a tu casa, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y Primera de Tesalonicense, si lo podemos buscar por favor, Primera de Tesalonicense, en el capítulo 5, verso 23.
Si me ayuda usted a buscarlo. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Nos dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermano, refuta completamente a aquellos hermanos que dicen que solamente Dios mira el corazón. Amén. Ciertamente Dios mira nuestro corazón para que nuestro corazón pueda cambiar. Y para que nosotros como creyentes podamos mostrar una identidad delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? La palabra del Señor dice, hermano, no vestirá el hombre ropa de mujer, vestimenta de mujer, y la mujer vestimenta de hombre. Hay una diferencia. En ese tiempo se usaban túnicas. Algunos dicen que eran ciertas cosas como de colores, pero ciertamente algo quiso el Señor marcar en esto, porque Dios quiere invitar a la iglesia a vivir en una completa santidad delante del Señor. Porque nosotros venimos de un mundo, ¿no es cierto?, que nos enseñó a vivir una vida conforme a nuestros propios deseos, a nuestros propios caprichos personales. Y es ahí donde el Señor empieza a ordenar nuestras vidas y nuestros corazones para que nosotros, lo que nosotros podamos hacer, podamos agradarle interiormente. ¿Cuántos dicen amén al Señor? A través de nuestro espíritu, a través de nuestra alma podamos agradarle, y también a través de nuestra carne podamos agradarle. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso nosotros hemos sido llamados a marcar una identidad diferente a lo que la gente del mundo ofrece, a lo que la gente del mundo nos entrega. Y es ahí donde Pablo dice, ¿no es cierto?, que tanto el hombre como la mujer, porque a veces solamente se le da a la mujer, sino que todo en general, debemos vestirnos con pudor y modestia. Y la palabra pudor y modestia indica, hermano, al punto, hermano, aleluya, de sentir vergüenza, de mostrar más allá. Entonces es importante remarcar eso, ¿no es cierto? Porque hoy día hay una ¿cómo poder decirlo? Una enseñanza, ¿no es cierto?, al cuerpo, de mostrar más allá. Y usted lo ve por la televisión, lo ve por todos lados, la gente entra a los gimnasios por querer verse mejor, Y no digo que sea malo, amén, pero nuestra vida tiene que procurar ser agradable delante del Señor. Y que todo nuestro cuerpo debe ser agradable delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Es decir, si usted se va a vestir, hermana, vístase para el Señor. Amén. Si usted se va a vestir, vístase no para ser un ente de tentación para los demás, y también los hermanos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque algunos usan unos pantalones terribles apretados que parecen prietas, por mano. ¿Aló? ¿Está aquí o no? Cuidado con eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque a santidad el Señor nos llamó. ¿Está aquí o no? Por ejemplo, nosotros en los bautismos, amén, las hermanas se bañan con falda. Algunos me han tratado de dinosaurio, prehistórico, pero yo trato de procurar la santidad también, porque nos cuidamos durante todo el año para que en un día de bautismo vamos a mostrar todo. ¿Está aquí o no? Yo encuentro, por ejemplo, poco coherente, ¿no es cierto?, que de repente hay hermanas que se tapan las piernas para que no se les vea nada, pero van a la playa y muestran todo. ¿Está aquí o no? Es cambiar de ropa de interior de color nomás. ¿Está entendiendo, no? Y los hermanos también, pues no tienen que andar mostrando los pelitos en el pecho, ni las musculosas, porque a santidad nos llamó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A santidad nos llamó el Señor. ¿O no? Y esto, hermanos, de una otra forma, cuida también la iglesia. Por ejemplo, la Biblia no habla de la falda, como tampoco del pantalón. Habla que tiene que haber una diferencia. Pero si usted, mi hermana, se va a poner un pantalón, trate de cubrirse. Trate de cubrirse. Amén. ¿Por qué? Porque, y esto no es ser machismo, que hay gente que piensa que esto es machismo, pero uno tiene que tratar de cuidar la santidad en la iglesia, en todo sentido de la palabra. Porque estamos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y procurar no ser un ente de distracción para los demás. Porque la mujer tiene atributos que el hombre no tiene. Yo siempre lo he dicho así. Amén. Yo le muestro una pierna a mi señora, ni frío le da. Pero ella me muestra una pierna y yo me enciendo, porque soy hombre.
porque el hombre por naturaleza tiene la mirada aquí. Por eso la Biblia dice que debemos cuidar nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y le hablo a todos estos que se creen, ¿no es cierto?, los Brad Pitt dentro de la iglesia, hermano. Cuidado con eso. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Está aquí o no? Como que produce cierta incomodidad esto, hermano, en algunos, pero debemos remarcar que nosotros tenemos que cuidarnos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No dígame tan fuerte, pero las hermanas dicen amén o no. Es importante entender eso. Si esto no se trata de legalismo, amén, porque yo he sabido de gente, hermano, que usa la espalda hasta aquí, hermano, ni las piernas se le ven, pero tienen la lengua terrible larga. Gente que está aquí, hermano, pero cuando se juntan en las casas hablan mal del pastor, hablan mal del hermano. ¿De qué te sirve la santidad con un vestido si no ha cambiado tu corazón? Cuando tu corazón cambie, vaya a cambiar tu forma de vestir, vaya a cambiar tu forma de andar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y vas a ser un hombre y una mujer plena delante del Señor. ¿Dicen amén al Señor o no? ¿Está aquí o no? Entonces es importante entender, ¿no es cierto? Amén, que el deseo, como ministerio, nosotros remarcamos esto y es importante entenderlo. Es importante comprenderlo, amén, porque la iglesia tiene que marcar una línea como ministerio. Hoy día usted ve de todo, hermano. Por eso, amén, nosotros procuramos que nuestros coristas y nuestras niñas se cuiden. Y la mamá tiene que, amén, de las niñas menores, tienen que procurar que también se cuiden, porque acá está arriba todo. Yo una vez fui a un evento, hermano, oiga, Dios mío, de verdad que era sumamente incómodo. Una niña del coro cantando con una minifalda, hermano, hasta aquí. De verdad, hermano, era una distracción para todos los que estaban allá. Para todos. Usted no puede decir que hay que ser como los caballos, no, era una distracción porque esas cosas hoy día se permiten dentro de la iglesia, amén, y no están literalmente procurando buscar la santidad delante del Señor. Entonces algunos se quedan, es que Dios mira el corazón, ciertamente Dios mira el corazón para que tu corazón cambie tus pensamientos, cambie tu manera de ser, cambie tu manera de vestir, cambie tu manera de hablar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Está aquí o no? Por eso estas modas que vienen de afuera, hermano, todas estas modas, amén, que yo le digo, chicos, estos pantalones todos rajados. Yo le digo los pantalones suicidas, los pantalones cortavena. Y hay algunos hermanos que usan un pantalón así, amén, roto aquí en la rodilla para que crean que oraba, pero no oraba nunca. ¿O no? A veces les pegó a varios. Ahora, no sé cómo algunos se ponen esos pantalones tan apretados, hermano. No sé si se echan aceite de oliva, no sé lo que se echará. No sé cómo se los sacarán después, pues, hermano. Dice, Señor, sácamelos, por favor, sácamelos. Nosotros como los matrimonios, por ejemplo, tienen que cuidarse. Los jóvenes tienen que cuidarse. ¿Cuántos dicen? Las señoritas tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse de los lobos feroces que entran a la iglesia. De los lobos rapaces, esos que les gustan estar mirando a las mujeres. Esos que se creen, no sé qué se creen. Yo a eso, hermano, look at me. Así los tengo. Look at me, mirando, observándolo. Paso por el lado de ellos y los miro, no. Y a la niña yo le digo, cuídense, protéjanse, guárdense para el Señor. Yo tengo hijas mujeres, yo siempre le he dicho a ellas, cuídense, guárdense. Porque es una lucha constante. ¿Está aquí o no? ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Lo cree usted o no lo cree? Bendito sea el nombre de ese. Ahora, cuando hablamos de términos de fundamento, cuando Pablo dice acá que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, se refiere a la base sólida y esencial sobre la cual se construye la fe cristiana. Representa las verdades fundamentales y enseñanzas y principios que guían la vida de los creyentes sobre los cuales se edifica una relación con Dios. Eso indica ciertamente lo que es un fundamento, que representa las verdades fundamentales para nosotros, la enseñanza, la guía de todos nosotros sobre los cuales se edifica una verdadera relación con Dios. Entonces, el significado de fundamento en la Biblia se puede entender de varias maneras. Cuando Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto. Primero, es la base de nuestra fe. La Biblia misma es considerada el fundamento principal, ya que revela la palabra del Señor, la voluntad de Dios para nosotros. Revela los principios y las doctrinas también de la iglesia.
Amén. Los fundamentos, hermanos, que abarcan las enseñanzas básicas de la palabra del Señor, como la deidad de Cristo, porque yo creo que Cristo es Dios, de la Trinidad, la salvación, la gracia, la importancia de la fe, de la obediencia. Amén. Y que también el fundamento, hermano, va produciendo en nosotros cimientos espirituales, en un sentido más amplio. Amén. Los fundamentos son las bases morales y espirituales que sostienen una vida íntegra y fructífera, porque Dios desea que usted sea una persona íntegra, una persona recta. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Y que con humildad, amén, como la humildad, el amor, la justicia y la integridad. Es decir, los fundamentos espirituales van produciendo que nosotros, a través de esta enseñanza, seamos personas que podamos crecer en Dios. Crecer en Dios. Amén, podamos crecer. Por eso Pablo dice, debiendo ya ser maestros, o es necesario que vuelva a enseñar los mismos. Amén, hay gente que lleva años, hermano, y no ha crecido nada. Y la doctrina fundamental de la palabra del Señor que hemos estado leyendo, le dará a usted un cimiento sumamente firme para que nadie venga a ponerle otro cimiento o otro fundamento del que ya está puesto. El fundamento es algo que le da firmeza al edificio. Un edificio sin fundamento, ese edificio literalmente, aleluya, se va a caer. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Si la iglesia no tuviera el fundamento de Cristo, la iglesia sería un ente perdido. Pero que nos sostiene, aleluya, es que Cristo es el mayor fundamento para nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso Jesús le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán, ¿no es cierto?, contra la iglesia, porque el fundamento es claro, hay un fundamento y ese fundamento está puesto en lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Amén, porque Jesucristo es el fundamento espiritual para nosotros. Ahora, amén, como otro fundamento más de lo que creemos es la iglesia. Amén, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, esto no es la iglesia. Estos son simplemente paredes. Es un lugar que nosotros establecimos para poder congregarnos. Pero usted y yo somos la iglesia de Cristo. Amén. Designada por decreto divino para el cumplimiento de la gran comisión. Cada uno de los creyentes nacidos del Espíritu forma parte integral de la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en el libro de los cielos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por tanto, es importante entender que usted es la iglesia de Cristo. Usted es parte de este cuerpo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? La cabeza es Cristo, la cabeza es la cabeza principal. Amén. Y es importante entender lo que dice Efesios 1, 22, 23, Hebreos 12, 23. Amén. Ahora, queremos también como la edificación de la iglesia y la evangelización. Es decir, hemos sido llamados por voluntad divina y ordenados de acuerdo a las Escrituras, amén, que ha proporcionado el Señor con un doble propósito para nosotros. Primero, la evangelización del mundo. La iglesia ha sido llamada a predicar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 16, 15, 20, claramente, ¿no es cierto?, dice que debemos ir por el mundo y predicar el evangelio, amén, a toda criatura. Lo voy a buscar para que usted lo pueda leer junto conmigo. Si trajo su Biblia, por favor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todos aquellos que forman parte de una iglesia tienen que ser personas que evangelicen. Tienen que ser personas que prediquen el evangelio de Cristo. Que sean capaces de ganar almas. Hace un mes atrás le dimos la capacitación evangelística y le mostramos el camino, ¿no es cierto?, aleluya, en la enseñanza del plan de salvación, la importancia de amar las almas, amén, y de no andar sacando gente de otros lados, porque la iglesia ha sido llamada a rescatar a los perdidos. Va a ser innegable que llegue gente de la iglesia, porque eso es un ir y venir hoy día en todas partes, amén, pero aquellos que vengan también puedan también someterse a la visión del pastor, a la visión de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque, aleluya, lo que usted debe entender, que usted debe meterse en la visión que Dios ha puesto en mi vida. Amén. Porque si habláramos que cada uno tuviera una visión, esto sería un desorden. Por eso la palabra de Dios dice claramente que Dios puso, ¿no es cierto?, aleluya, un orden dentro de la obra del Señor. Pastores, evangelistas, maestros, profetas,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cada persona ha sido puesta para edificar la iglesia de Cristo. Pero cada creyente tiene que ser un potencial evangelizador. Cada creyente tiene que predicar la palabra del Señor. Hay gente buena para meterse de repente en situaciones, hermano, pero no han ganado un alma. No han ganado un alma en su vida. Y el propósito de Dios, amén, es que la iglesia se convierta en una iglesia que evangelice, que predique la palabra, que anuncie que Cristo murió, que anuncie que Cristo resucitó de los muertos, que le anuncie a este mundo que está en pecado y que solamente la sangre de Cristo puede limpiar de pecado. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El mayor propósito de la iglesia es la evangelización a este mundo. Por ejemplo, yo les he enseñado a los hermanos, no me inviten hermanos de otra iglesia a ustedes. Si vienen de otro lado van a llegar acá porque Dios los va a traer. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, yo hace poco un hermano que lo conocí hace muchos años, amén, me habló, nos saludamos, me dijo, pastor, quiero ir a visitarlo. No, le dije, muchas gracias, pero porque a mí no me gusta recibir hermanos que vengan de otros lados. Se lo dije así, pero ¿por qué? Dijo, ¿y cómo lo hace para ganar la alma? La ganamos, pues vamos a la calle a predicar, pues. Estamos todos los lunes predicando la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Estamos llevando la palabra porque para eso Dios nos trajo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Está aquí o no? Es importante entender eso. Amén. Y trate de ser un ganador de alma, hermano. Trate de ser un ganador de alma. Amén. 12. No sé cuánto tiempo me queda, hermano. Amén. Deme unos minutos. Amén. Creemos, ¿no es cierto?, como fundamento también en la sanidad divina. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Amén. No creemos la doctrina de la cesación. Amén. Como algunos predican, que la sanidad no es para este tiempo, que ya no hay milagros. Yo sigo creyendo en los milagros, porque la sanidad divina forma parte de la expiación y constituye el privilegio de todo creyente. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? ¿Cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? Creemos entonces en la sanidad divina. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Y a través de ese poder que Dios le da, a través del bautismo del Espíritu Santo, Dios a usted también le da autoridad, ciertamente, para poner la mano sobre los enfermos, y los enfermos serán sanados, no por usted, sino por el Cristo que está dentro de usted. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, creemos, ¿no es cierto?, en la sanidad divina, como parte de la expiación que constituye el privilegio de todo creyente. Amén. Isaías 53, que nos dice que por sus llagas fuimos curados. Entonces es importante que como iglesia creemos en la sanidad divina. Dios bendiga a esos 4 que creen. ¿Cuántos creen que Cristo sana? ¿A cuántos el Señor ha sanado más de alguna vez? Hemos visto milagros. Hemos visto milagros. Amén. Y los milagros no han cesado. Los milagros siguen. Y nosotros como creyentes creemos ciertamente en un Cristo que sana a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando usted venga acá enfermo, venga con confianza que el Señor lo va a sanar. Venga con confianza. Y si está batallando con una enfermedad, ore y reclámele al Señor. No se quede ahí, pues, hermano. Algunos es que mi diabetes, es que mi columna mía, como que se la hacen propia. No, hermano, ora, Señor, para que Dios te sane. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en un Cristo que sana. No sé usted, pero yo creo en un Cristo que sana. A mí usted bien sabe, hermano, lo que tiempo atrás me pasó. A mí me entró una cuestión que nunca me había pasado en mis años. Me dio crisis de pánico. Yo quería, Margarita testigo, yo quería salir arrancando. Era una cuestión desesperante. De verdad, era una cuestión horripilante que me pasaba. Transpiraba. Andaba en la calle, no quería andar solo. Me mareaba, como que me iba a desmayar. A ver, salía a caminar para tratar de despejarme un poco, pero dije, no, esta cuestión no puede ser. Y me vine todas las mañanas a orar, me vine al templo a orar, a derramar lágrimas aquí. Señor, esto no me pertenece, esto no puede ser. Soy tu hijo, soy tu siervo. Sáname, Señor, sáname. Y hace 4 años Dios me sanó de eso, porque yo creo en la sanidad divina. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Así que si estás enfermo, tienes que creer en un Dios que sana. ¿Cuántos dicen amén? No solamente que Dios va a sanar a tus vecinos, Dios también te puede sanar a ti. ¿Lo cree usted o no? Amén. Creemos también en la bendita esperanza. ¿Qué es la bendita esperanza? Que Cristo viene por nosotros.
¿Cuántos creen que Cristo viene? No creemos que la iglesia pasa la gran tribulación. Amén. Creemos que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Creemos la resurrección de los que han muerto creyendo en el Señor y su traslación junto a aquellos que aún vivan cuando retorne el Señor, que constituye la esperanza bendita de la iglesia, el cual asimismo el cumplimiento de dicha esperanza, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto. Yo sigo creyendo que Cristo viene. No he perdido la esperanza, como algunos la tienen por tardanza, como dice Pedro. Como ministerio recalcamos y decimos que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces creemos, ¿no es cierto?, en el rapto de la iglesia. Mi pregunta es, ¿cuántos se van con el Señor, pues, más? Tenemos que prepararnos porque Cristo viene ya. El otro día dijo un pastor que queda 9 segundos. Yo, mire, el día y la hora nadie la sabe. A mí no me venga a preguntar, pastor, ¿usted sabe cuándo va a venir el Señor? No lo sé, porque el día y la hora yo no lo sé. Lo que la palabra del Señor me enseña, que yo debo estar apercibido. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Que cuando sucedan todas estas cosas que están sucediendo, guerra, hambre, pestilencia y todo lo que está pasando en el mundo, yo debo levantar mi cabeza, como dijo Cristo: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Entonces, como iglesia, creemos en el rapto de la iglesia. Sumamente importante entenderlo. Y si viene por ahí un pajarito a decirle, no, si la iglesia pasa la gran tribulación, dile, si queréis quedarte vos, quédate, pero yo me voy con Cristo antes. Claro, porque sería injusto, por más. Y el Dios que tenemos es un Dios justo. Si nos guardamos tanto para el Señor, vivimos en santidad, tratamos de agradarle, tratamos de hacer su voluntad, tratamos de apartarnos del pecado, tratamos de vivir para el Señor, para que después, aleluya, suframos el castigo de quedarnos y verle la nariz al anticristo. Yo no le quiero ver ni la nariz al anticristo, hermano. Yo quiero verle el rostro a mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y como iglesia lo creemos. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Creemos también en el reino milenario de Jesús. Ya voy a terminar. Amén. En la revelación, la aparición del Señor Jesucristo desde el cielo. Amén. Es decir, la salvación de la nación de Israel y el reino milenario de Cristo sobre la tierra constituye la promesa bíblica de la esperanza también de este mundo. ¿Qué quiere decir el reino milenario? Amén. Eso será, amén, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. Amén. Estaremos 7 años, ¿no es cierto?, lo que es la boda del Cordero, donde vendrán los grandes juicios a la tierra. Amén. Donde la Biblia dice, hermano, que algunos desearán morirse. Amén. Y no podrán porque la muerte huirá de ellos. Amén. Que la única esperanza de ser salvo, amén, será, hermano, que des tu vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y si no has sido capaz ahora en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, de servir a Dios honradamente, ¿tú crees que el diablo te la va a hacer fácil, hermano? Aleluya. En el tiempo del anticristo, la Biblia dice, hermano, que la única forma, según Apocalipsis, amén, será que te corten el cuello, te corten la cabeza. Es la única forma. Amén. Por eso, hermano, Tesalonicenses dice, hermano, que al presente hay quien lo detiene. Hablando en relación, ¿no es cierto?, a la operación del anticristo, al misterio del anticristo. Amén. Pero hay algo que lo detiene, hay alguien que le impide manifestarse. Algunos dicen que es el rey de España, algunos dicen que apareció otro por allá, por Rusia, otro por allá. Aleluya, bendito sea. Algunos dicen, ¿no es cierto?, como dijo Jesús, cuando digan, he aquí el Cristo, he aquí allá, no lo creáis porque simplemente son simplemente un engaño. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante entender, amén, clarificar, amén, que cuando el Señor venga por nosotros, amén, vendrán los grandes juicios, después el Señor vendrá, amén, y vendrá a establecer el reino milenial, según Apocalipsis capítulo 19, amén, donde reinaremos con Cristo, ¿cuántos dicen amén? Donde se nos será otorgado, amén, las facultades para juzgar a las naciones.
Amén. Y es ahí donde se cumple, y es el cuidado que a veces nosotros tenemos que cantar. De repente nuestras alabanzas tienen que ser plenamente cristocéntricas en algunas cosas que cantamos, porque de repente hay iglesias pentecostales que cantan: Cristo viene y todo ojo le verá. Primero, en el rapto no todo ojo le va a ver. En el rapto no todo ojo le va a ver. Amén. En el rapto será como ladrón en la noche, en un acto repentino, como dice la palabra, arrebatado, en un abrir y cerrar de ojo. Bendito sea el nombre del Señor. Volaremos a la presencia del Señor. Cuando se cumpla el dicho que todo ojo le verá, será que en el milenio, amén, cuando, aleluya, la bestia o el anticristo van a atacar a Israel, amén, van contra Israel. Cuando la mujer huye con el niño al desierto, simbolizando a Israel, van a atacarlo. Es ahí cuando Cristo aparece. Y con la espada de su boca, ¿no es cierto? Aleluya, hermano, destruye al anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Toma al diablo, lo ata por 1000 años. 1000 años. Lo ata, bendito sea el nombre del Señor. Y establece en Cristo, aleluya, un reinado de paz de 1000 años. Que el que peque morirá de 100 años. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora usted se preguntará: ¿yo voy a venir, yo voy a pecar? No, porque estaremos con un cuerpo de gloria. Porque cuando Cristo venga, vendremos de, aleluya, como dice Apocalipsis, ¿no es cierto? El jinete del caballo blanco, el fiel y verdadero, bendito sea el nombre del Señor, vendrá con su iglesia, vendremos detrás de él a establecer un reinado de 1000 años. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y después de cumplir los 1000 años, dice que Satanás será soltado y saldrá a engañar de nuevo a las naciones. ¿A quién saldrá a engañar? Se lo explico de esta forma. Cuando Cristo venga por nosotros, el mundo va a seguir siendo mundo. Van a seguir naciendo niños. Va a venir destrucción, hambre, pero el mundo va a seguir. Algunos dirán fueron, ¿no es cierto?, los ovnis, amén. Y muchas ideas se plantearán, amén. Pero el mundo va a seguir siendo mundo. Van a seguir naciendo niños. La gente va a seguir su vida normal, ciertamente, amén. Obviamente con los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Entonces, cuando el diablo sea desatado, va a salir a engañar ¿a quién? No a la iglesia, sino a los que quedaron ahí, amén, en el reinado del milenio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces creemos como el reino milenario, donde dice, hermano, que el niño jugará con el león. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El niño jugará con el león. Oh, va a ser algo lindo ese. Como principio también creemos también en la condenación del lago de fuego y azufre. Amén. El diablo y sus ángeles, la bestia y el falso profeta, y cualquiera cuyo nombre no se encuentre en el libro de la vida, amén, que habla, ¿no es cierto?, del gran juicio ante el gran trono blanco. La Biblia habla de dos juicios: el bimá de Cristo, que es el juicio a los creyentes, donde cada uno de nosotros recibirá su recompensa de lo que hizo en la obra del Señor, amén, y ahí usted será salvo por el fuego, recibirá la recompensa. Pero en el juicio ante el gran trono blanco, aleluya, hermano, dice la palabra del Señor que se presentarán grandes y pequeños, amén. El mar entregará a sus muertos. ¿Cuánta gente ha muerto en el mar sin Cristo? El infierno entregará a sus muertos, amén. Y será el gran crujir de dientes, como dice la palabra del Señor, amén. Y se pasará la película de todo lo que los hombres hicieron, amén. Y la palabra del Señor dice, aleluya, aquel que no se encuentre anotado en el libro de la vida sufrirán el castigo eterno en el lago que arde con fuego y azufre. Bendito sea el nombre del Señor. No te preocupes tanto si un hermano te desbloquea de Facebook o te borró de tu vida. Preocúpate que el Señor no te borre del árbol de la vida, del libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén así? Porque a algunos les duele cuando alguien lo bloquea. No, me bloquearon. Lo importante es que el Dios del cielo no te bloquee. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque nuestros nombres están inscritos arriba en el libro de la vida. ¿Lo cree usted o no lo cree? Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, hermanos, creemos, ¿no es cierto? Amén, los dos últimos puntos, en cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según su promesa, en la cual mora la justicia de Dios. Amén, que los elementos de esta tierra serán totalmente consumidos. Amén, esta tierra va a desaparecer, hermano.
Sí, yo no sé qué esperas tanto de este mundo, de esta tierra. Prepárate porque Cristo viene, hermano. Prepárate porque el Señor dijo, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Y es ahí cuando dice la Biblia, hermano, que la nueva Jerusalén descenderá. Algunos usan, ¿dónde está? No sé, hermano, dentro de la soberanía de Dios, ni usted ni yo podemos meternos. Pero sí la Biblia dice, hermano, aleluya, que serán cielos nuevos y tierra nueva, amén, donde morará la justicia de Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén a Señor? Y por último, hermano, amén, como lo dije anteriormente, amén, creemos, amén, en el arrebatamiento, el traslado de la iglesia, que se conoce con el nombre de la traslación, el término arrebatamiento que procede de las palabras del versículo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Y uno de los puntos más importantes que nosotros creemos, somos un ministerio de fe, creemos en las ofrendas, amén, que jurídicamente tengo todo el derecho de pedirla porque tengo personalidad jurídica, amén. Vivimos a través del diezmo, yo soy un pastor que vive a través del diezmo, no exijo el diezmo, pido el diezmo, enseño lo que es el diezmo y entiendo que el diezmo es un canal para que su vida pueda ser bendecida. Yo sé que esto es una lucha muy fuerte hoy en día, a nivel general se habla hoy en día, por todo lo que se ha generado el tema del dinero. Yo soy un pastor que vive por la fe, amén, de la buena voluntad de aquellos hermanos que traen sus diezmos y entiéndeme, usted no le está, como dijeron por ahí, yo sé, amén, que tenemos que ayudar al pastor, usted no me ayuda a mí, usted no me está dando el diezmo a mí, el diezmo es del Señor, el diezmo es de Dios, amén, y usted debe procurar y orar para que Dios me permita a mí poder usar bien esos elementos que Dios permite que entren en la obra del Señor. ¿Dicen amén al Señor o no? Por lo tanto, usted lo hace por gratitud, en agradecimiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque entiende que es el canal que Dios tiene para poder bendecir la iglesia. Amén. Nosotros no recibimos ayuda del Estado, no recibimos ayuda de nadie, ni del gobierno, ni de la municipalidad. Vivimos, ¿no?, ciertamente por la generosidad de la gente. Y usted cuando, amén, esto yo lo aprendí, amén, cuando la gente ve transparencia en un ministerio, en una iglesia, ve transparencia, ve lo que se invierte. Amén. La gente no va a escatimar en poder dar para Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? En poder dar para el Señor lo que corresponde. Por lo tanto, hermano, usted no me está ayudando a mí. Entiéndalo eso. Amén. Y lo otro, hermano, yo tampoco soy su empleado. Usted no es mi jefe. Porque algunos hermanos me han dicho, y lo expliqué la otra vez, lo decía, y lo recalco porque es un punto que tiene que estar en las normas como ministerio. Cuando hay hermanos me dicen, pastor, no voy a poder diezmar esta quincena, este a fin de mes, para la quincena le traigo el diezmo. Le dije, hermano, ¿por qué me lo decía a mí si es un tema tú y Dios? Es como que el pastor le va a traerle la quincena. ¿Me entiende o no? ¿Entiende el concepto de lo que estoy diciendo? Si usted no puede hacerlo, ora al Señor, el Señor no puede hacerlo y punto. Amén. Y no estoy diciendo, hermano, que si usted no diezma, usted se va a perder y se va a ir al infierno. Siempre he enseñado que el que no diezma estanca la bendición de Dios en su vida. Detiene la bendición de Dios. Detiene las promesas, ciertamente, y que va a vivir cosas que Dios no quiere que viva, porque el apóstol Juan le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Y me anhelo como pastor que usted sea prosperado en el Señor y que priorice delante del Señor lo primero, porque cuando usted da lo primero para Dios, Dios se encargará de poder suplirle, Dios se encargará de poder sostenerle. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos, y esto es un tema, amén, general, algunos, y esto es un tema de varios, a lo mejor, amén, que no lo miran desde el punto de vista de un robo, pero el Señor le dijo, amén, le dijo en el libro de Malaquías, le dijo, ustedes me habéis robado, y eso, ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios se lo recalcó, Dios no los condenó. ¿Sabe por qué Dios se lo dijo? Y se lo explico de esta forma muy fácil, y este es el último punto que quiero tocar para que usted entienda. Porque algunos hermanos creen que uno lo hace por interés, ¿no, hermano? Yo voy a tocar el micrófono, escúcheme. Yo personalmente,
diezmo, hermano. ¿Me entiende? No me compra con el diezmo, porque a mí Dios no me llamó para hacerme rico. Dios me llamó para ser un servidor en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces Hebreos dice que en este tiempo, amén, reciben los hombres mortales. Y Jesús dijo, se lo dijo a los fariseos, ustedes diezman el comino, diezman el enebro, ¿no es cierto? Y habéis dejado de lado la misericordia. Es necesario que hagan misericordia sin dejar de hacer lo otro. Hagan misericordia, pero sigan diezmando. ¿Y sabe por qué Dios le dice el tema del diezmo? Se lo dice en el libro de Malaquías. ¿Sabe por qué lo dice? Lo dice claramente en el sentido de que en los tiempos de Nehemías, amén, cuando Nehemías vuelve en un momento al rey Artajerjes, vuelve después a Jerusalén, se encontró, ¿no es cierto?, que habían metido a los enemigos del pueblo en la casa de Dios y que habían metido, ¿no es cierto?, a Tobías, amén, en los lugares donde se guardaban todos los recursos para la obra del Señor, amén, que era para el sostenimiento de los sacerdotes de la obra. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes? Los sacerdotes estaban casados, tenían hijos, tenían esposas, amén, tenían que sostener su familia. Entonces, la tribu de Leví era la única tribu sacerdotal que no tenía herencia, no tenía propiedades. Amén. Y Dios literalmente le pide al pueblo la exigencia de llevar para el sostenimiento de la casa de Dios. Por eso Malaquías dice, en esto probadme, amén, y haya alimento en vuestra casa. Porque los sacerdotes, hermanos, tuvieron que salir a trabajar, tuvieron que irse al campo, amén, y tuvieron que dejar de lado la labor sacerdotal. Yo me admiro hoy día, hermanos que han cerrado su mano y veo pastores que tienen que estar trabajando en una construcción, que tienen que estar todo el día, hermano, metido en un trabajo secular, aleluya, hermano, para después llegar a la iglesia, para preparar un mensaje, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para alimentar la iglesia, porque la iglesia ha cerrado su mano, porque la iglesia no ha entendido el verdadero concepto de poder dar para el Señor, de entender, aleluya, que Dios ha llamado, constituido hombres con un llamado de Dios, porque no todos son llamados por Dios y eso es entendible, porque hay gente, hermano, que se ha metido en el ministerio, porque ven que aquí hay plata, que esto van a subsistir, bendito sea el nombre del Señor, pero cuando Dios llama a un hombre y lo aparta, Dios se encarga de tocar la gente, Dios se encarga de subsistir. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y Dios se encarga de proveer. Entonces por eso Dios le dice, me habéis robado, no lo está condenando, no lo está mandando al infierno, le está diciendo, ustedes me robaron en esto, y Dios le dice, pero pruébenme, cambian de actitud y voy a reprender al devorador por ustedes. ¿Cuánta gente dentro de nuestras iglesias, hermanos, lamentablemente, y a veces cuando uno habla de esto, hablan que el pastor es un interesado? No, hermano, escúcheme eso. No se trata de eso. Mi anhelo y mi deseo es que usted sea bendecido y sea prosperado de parte de Dios. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Y como ministerio somos un ministerio de fe, de ofrenda, amén, de ofrendas comprometidas. Este terreno lo compramos con ofrendas de los hermanos, juntamos 10 millones, amén, nos conseguimos un crédito de 18 millones, lo pagamos con la ofrenda. En plena pandemia Dios nos dio los recursos para pagar todo este terreno. En plena pandemia, cuando no teníamos culto, Dios se encargó de proveernos para arreglar este lugar. Pagamos todo, este terreno es propio, este terreno no es mío, este terreno es de todos nosotros porque Dios lo dio. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, amén, vivimos a través de esto, vivimos a través de la generosidad de los hermanos. Y son fundamentos importantísimos, amén, que todo creyente debe tener, amén, porque la raíz de los males de la gente hoy día, hermano, es el amor al dinero, es el amor al dinero, amén. Aquí quien lo sostiene es Dios, que se encarga de tocar el corazón de usted es Dios, que se encarga de entender, porque yo vive el Señor, vive, y con esto termino, nunca me he hecho problemas con el diezmo, nunca. Siempre yo he entendido, amén, que el diezmo es de Dios, que el diezmo es para el Señor. Ahora, si usted no cree eso y piensa que yo debo trabajar, quédese con ese pensamiento. Yo he intentado todas estas veces trabajar y Dios me ha dicho no. Dios me sacó a vivir de ministerio cuando yo tenía 7 hermanos, mi esposa es testigo. 7 hermanos en la iglesia. Que para la economía de una mujer, que la mujer entiende, que maneja la economía, es un poco descabellado. No te van a sostener 7 personas, pero por fe actué y creí. Y venía gente de otro lado a dejar sus diezmos, gente que entraba a la iglesia, pastor, esto me envió el Señor.
Y Dios fue mostrándonos el camino, aleluya, el orden por el cual teníamos que ir. Entonces entendamos eso, porque el anhelo de Dios es que Dios pueda bendecirlo, hermano. Así que deje de robarle al Señor. No, usted no me está robando a mí, le está robando al Señor. Dios no lo va a condenar y lo va a mandar al infierno, entiéndalo eso. Amén. Estoy hablando en el concepto, ¿por qué Dios le dijo me habéis robado? ¿Por qué? Ahora yo le hago esta pregunta. Yo soy un pastor 24/7. Estoy todo el día, a la hora que usted quiera. Ayer vine a trabajar con mi hermano Pablo, estoy siempre trabajando en la obra. Amén. De repente me alegan en la casa que hago cosas más en la iglesia que en mi propia casa. Porque yo entiendo que este es mi trabajo. Si usted quiere que yo trabaje, no va a tener la palabra que realmente Dios quiere para su vida. ¿Me entiende, no? Si usted quiere que yo trabaje, deme pega. Deme pega. Entonces hay gente que dice, oh, los pastores no trabajan. Yo trabajo, este es mi trabajo, esta es mi vocación, este es mi llamado. Y yo no entré al ministerio, hermano, de verdad, por dinero. Yo vendía en las micro. Era un vendedor de micro. Vendía dulces, vendía lápices. Amén. Y créame, hermano, las luchas que yo tuve para abrir la obra, las luchas que yo tuve, era algo fuerte. No era llegar y abrir. Y la experiencia que yo tuve, hermano, así que dije, no voy a abrir una iglesia, no voy a abrir la iglesia, porque ¿cómo la gente puede pensar eso? Yo estaba parado en la avenida Colón con Américo Vespucio, yo estaba vendiendo mis lápices y se pararon dos cantantes a hablar entre ellos y empezaban a decir, oh, está malo esta cuestión, está malo, no hemos ganado plata. Y yo estaba ya en mi deseo de levantar una obra, estaba empezando a hacer culto en mi casa, con mi familia. Así empezó esta obra, mi esposa y mis 3 hijas, nadie más. Así empezó esta obra acá, cuando yo recibí el llamado de Dios. Y los varones empezaron a hablar y decían, oh, ¿sabí? Te tengo un dato bueno, le dijo. Y yo estaba escuchando, hácete pastor. Porque conocí yo a un pastor que empezó a hacer culto en la casa. Y ahora tiene auto, tiene 3 casas. Y yo lo quedé mirando y dije, entre mi Señor. Entonces no. Entonces no. Porque ese es el concepto que la gente tiene de nosotros como pastores. Y espero que usted no tenga ese concepto sobre mí, porque usted aquí ha visto que todo lo que entra acá se gasta en la obra del Señor. Se gasta en la obra de Dios. Amén. Entonces, sostengamos la obra del Señor a través de nuestras ofrendas, a través de nuestro cariño por lo que el Señor ha puesto en nosotros, y ténganlo por seguro que Dios le va a bendecir grandemente. ¿Cuántos dicen amén a hacer? Póngase de pie, por favor, y si le quiere dar un aplauso al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor esta noche. Oremos, Señor.